Buenas noches a todos, muchas gracias. Bienvenidos sean todos. Good evening. Please be welcome. We will begin with our talk about obesity and prostate cancer. Cedar Sinaí, con quien tenemos un convenio junto con las asociaciones Al-Hakim y Al-Idara, que representan a su vez a los médicos y a los administradores mexicano-libaneses. Bueno, de parte de nuestro presidente del Consejo Directivo de Centro Libanés, Michel Puri, y nuestro director de asociaciones, el señor Jorge Serio, que le desean a todo este evento y a nuestro conferencista dar la bienvenida, doctor Stephen Friedland, bienvenido a su casa Centro Libanés. Yo le quiero dar la palabra al presidente de los médicos, Asociación Al-Hakim, el doctor Pepe Atié, que ya lo tenemos por acá muy recuperado, que tuvo una cirugía reciente. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias, José. La verdad, muy emocionado con esta presentación porque habla de dos puntos que en México son claves. Uno, la obesidad. México va ganando lugares en obesidad y cáncer de próstata relacionado, lo cual ha hecho que en México cáncer de próstata sea la segunda causa de nuevos casos en este país. La primera es cáncer de mama, como muchos países. La segunda es cáncer de próstata. Y esto hace que se mueran al año alrededor de 7,500 pacientes al año de cáncer de próstata. Y claramente vemos que aunque tenemos un antígeno prostático específico, hay hábitos o aspectos que tenemos que mejorar. Dentro de estos hábitos es la parte de la obesidad, donde México ha comenzado a ganar lugares, desafortunadamente. Y es por eso que, bueno, tengo como invitado a un excelente expresidente de Al-Hakim, que es el doctor Jorge Azar, para que nos platique de la obesidad. Just in order to talk with Dr. Stephen. Y quisiera decir algunas palabras al doctor Stephen. En México tenemos un gran problema de obesidad. No teníamos ningún tipo de educación, ninguna información sobre el impacto que tenía la obesidad sobre este tipo de enfermedades en México. Y bueno, quisiéramos informarle que en México el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en el país. Tenemos aproximadamente 2,600 nuevos casos en México y aproximadamente 8,000 personas que mueren por cáncer de próstata. Es el segundo mayor problema de México, solo detrás del cáncer de mama. Y cuando hablamos de problemas de los hombres, problemas de hombres, estamos hablando de la primera causa de muerte. De hecho, el problema de obesidad está aumentando.
y no tenemos reglas, no tenemos la educación, la información para detener el problema. Y esta conferencia para el Centro Libanés, junto con Cedars-Sinai, es extremadamente importante. Muchas gracias, doctor, por aceptar reunirse con nosotros para hablar y compartir con nosotros su experiencia. La experiencia, pues usted trabaja en investigación sobre el cáncer y lo más importante, sus investigaciones sobre el estilo de vida. Estas investigaciones a través de su instituto, pero también veo aquí que usted tiene una experiencia muy alta. Puedo ver aquí su currículum y puedo ver la experiencia y queremos aprender a trabajar para poder prevenir estos problemas, obesidad y cáncer de próstata. Muchas gracias, doctor Friedland. Yo quisiera regresar con que sabemos, pero creo que el problema de la obesidad es mucho más, para lo cual le pediría al doctor Jorge Azar nos diera una pequeña revisión muy breve de este problema que vivimos de obesidad, para que al final lo podamos centrar en lo que es obesidad y cáncer de próstata. Agradezco mucho a Centro Libanés, a Michelle Curi, a Jorge Serio, y agradezco mucho a José Atme que nos dé esta oportunidad. Y Jorge, bueno, y agradezco mucho, claro, a Ceci de Cedars of Sinai, el que haya facilitado todo esto. Así es que, Jorge, platícanos brevemente el problema de la obesidad, porque no tiene solo que ver con la obesidad, hipertensión y todo. Ahora, y creo que esto es lo que le da la gran importancia a esta sesión. Un fuerte abrazo and thank you very much, all of you, to support this Centro Libanés. Les agradezco a todos por el apoyo a este programa educativo del Centro Libanés para doctores y para el público en general. Fuerte abrazo. Gracias, Pepe. Qué bueno verte recuperado. Welcome, Dr. Friedland. Saludos, doctor Atme. Silvia, a mí me gustaría comenzar diciendo que en el contexto de la evolución humana, un hecho inédito y radical ha ocurrido en menos de 50 años. La composición corporal de nuestra especie ha cambiado de manera significativa. Si bien los humanos actuales no somos muy diferentes de los que habitaron África hace 150,000 años, es inobjetable que nuestro cuerpo tiene ahora un porcentaje sustancialmente mayor de masa grasa debido a la alteración de los hábitos alimentarios y la falta de actividad física, lo que a su vez ha producido cambios relevantes en los procesos metabólicos y en el funcionamiento de diversos órganos y tejidos. Esto ha traído como consecuencia el incremento de enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad. Se trata, pues, de un fenómeno mundial y, por lo tanto, México no es ajeno a esa tendencia. Hoy, 7 de cada 10 adultos en nuestro país tienen exceso de masa grasa, con los consiguientes riesgos de salud, los altos costos en la atención de enfermedades y la disminución de la productividad.
Iniciaré comentando que la obesidad es una enfermedad de curso crónico que tiene como origen una cadena causal compleja de etiología multifactorial, donde interactúan factores genéticos, sociales y ambientales, incluyendo estilos de vida, así como determinantes sociales y económicos. Se caracteriza por un aumento en los depósitos de grasa corporal y por ende ganancia de peso, causados por un balance positivo de energía que ocurre cuando la ingestión de los alimentos excede al gasto energético y como consecuencia el exceso se almacena en forma de grasa en el organismo. El balance positivo de energía es la causa inmediata de la obesidad. Sin embargo, la falta de correspondencia entre la ingestión y el gasto tiene sus orígenes en un sistema causal de gran complejidad y donde, repito, diferentes factores biológicos, sociales, culturales, políticos y económicos, locales y globales, se interconectan, integran e interactúan modificando las características de la alimentación y la actividad física, haciendo difícil el control y prevención de esta enfermedad, tanto a nivel individual como poblacional. La obesidad está asociada causalmente con pérdida de la salud. Es un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, especialmente la cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales. Fíjense, enfermedades osteoarticulares, ciertos tipos de cáncer como el de mama, que ya mencionaba José, colon y próstata, que es el que hoy nos ocupa. También ocasiona apnea del sueño y varias otras enfermedades. Además, es causa de estigma social y en ciertas sociedades se asocia con menor ingreso laboral, especialmente entre las mujeres. Los costos elevados directos e indirectos de la obesidad y sus comorbilidades, así como los efectos de estas, que aumentan la demanda de servicios de salud, imponen la necesidad urgente de actuar con base en la mejor evidencia científica disponible para su prevención y control. Por lo que se necesitan desesperadamente medidas de salud pública para frenar el inevitable incremento de la prevalencia de obesidad, así como la necesidad de brindar atención adecuada a aquellos individuos que actualmente la padecen. Hay un número creciente de procedimientos basados en evidencias que pueden hacer una verdadera diferencia en la salud y el bienestar del paciente. Estos métodos van, obviamente, desde la dieta, ejercicio, modificación del estilo de vida, hasta farmacoterapia y hoy en día, muy en boga, la cirugía bariátrica. Por lo tanto, los clínicos necesitamos aprender cómo abordar una discusión sobre el peso de un paciente, cómo evaluarlos e iniciar una investigación apropiada para luego, finalmente, analizar con él las opciones de tratamiento. Gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad, el doctor Azar, expresidente de Al-Hakim, este año obtuvo un nombramiento como médico de INMEGEN, del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y desde ahí vamos a trabajar para mejorar mucho la manera de cómo orientar, diagnosticar enfermedades que tienen un origen genético. Jorge, muchas gracias. Principalmente felicidades por tu nuevo nombramiento y gracias por participar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Dr. Friedland, actually, we were talking about the obesity problem. Doctor Friedland, estábamos hablando del problema de obesidad en México y el cáncer de próstata.
Como ya había yo mencionado, en México esta es el segundo lugar de incidencia y la segunda causa de muerte en México. Y en el país tenemos varios programas a través del Instituto Nacional del Cáncer. Y esto es para poder obtener diagnósticos tempranos, pero aún nos falta mucho para poder obtener resultados realmente buenos. Y bueno, usted se imagina nuevos tratamientos robóticos. Es difícil y no solamente en México, también es difícil en Estados Unidos y en Europa. Y el verdadero problema está relacionado con la forma en la que vivimos. Usted es director del Centro de Investigación Integrada en Cáncer y Estilo de Vida. Y quiero enfatizar estilo de vida. Esa es la forma en la que podemos trabajar con la población en general. Estamos hablando de toda la población. Y esa es la razón por la que su plática para Centro Libanés es tan importante. Es muy importante escucharle hablar sobre su experiencia, estilo de vida y la investigación integrada en cáncer y estilo de vida para, bueno, no solamente se trata de tener cirugía o recibir medicamentos, sino realmente cómo podemos trabajar con el estilo de vida. Y esta es una pregunta esencial. ¿Cómo podemos trabajar en nosotros mismos? ¿Cómo podemos trabajar nosotros contra el cáncer hoy? Contra el cáncer de próstata, que es la segunda causa de muerte en México. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado compartir esta plática con nosotros. Dr. Friedland, tenemos la mente abierta para escuchar su conocimiento, para escuchar sus consejos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Es un honor estar aquí el día de hoy para poder hablar de un tema que, como usted menciona, es muy importante. Poder hablar de temas importantes, obesidad y cáncer de próstata. La obesidad causa muertes, causa problemas de salud, y el día de hoy quiero enfocarme en cómo están vinculados estos dos problemas y si hay algo que nosotros podemos hacer al respecto. Y primero, ¿por qué queremos estudiar el estilo de vida? Los datos de Estados Unidos nos indican que tal vez no estamos tan altos. En México vemos que están subiendo los números, pero en Estados Unidos, 2/3 de los adultos de Estados Unidos tienen sobrepeso u obesidad. La obesidad está relacionada con por lo menos 14 tipos de cáncer. Y todos los días o muy seguido empezamos a ver que hay un nuevo tipo de cáncer que está vinculado con la obesidad. Entonces, en teoría, si nosotros podemos modificar el estilo de vida, en teoría podríamos prevenir el cáncer. Podríamos mejorar los resultados de las personas que tienen cáncer, que puedan vivir más. Pero no solamente vivir más, sino mejor, es decir, con una mejor calidad de vida. Pero lo más importante es que también permite que el paciente haga algo sobre su cáncer, que no solamente viene para cirugía, radioterapia, quimioterapia, sino que algo que el paciente puede hacer y que puede participar activamente en su cuidado, en su atención. Sabemos que
entre 1 de cada 3 o 2 cada 3 pacientes diagnosticados con cáncer te van a decir que están comiendo una dieta más saludable. Pero, ¿qué significa ese más saludable? ¿Significa no comer esto, comer más de esto otro? No lo sabemos. Los datos más sólidos que tenemos son los que vienen de los estudios de observación, donde le preguntamos a la gente qué está comiendo. Vamos dándoles un seguimiento a lo largo del tiempo y vamos viendo qué sucede. Por ejemplo, ¿qué retos enfrentamos cuando estamos haciendo esto? Hay muchos estudios de observación que están dando seguimiento a las personas y estos sugieren que comer menos grasas puede disminuir tu riesgo de cáncer. El problema es que en el mundo real, la gente que come muy poca grasa también puede estar ejercitándose más, comiendo más frutas y verduras y comiendo menos azúcares refinados. Y entonces ahí tenemos muchas razones para que estas personas estén más saludables. Entonces no podemos decir si realmente es la menor cantidad de grasas o no. Entonces hicimos una prueba en la Iniciativa de Salud de las Mujeres, donde tomaron a casi 50,000 mujeres y les dijeron a la mitad que comieran una dieta baja en grasas con verduras y a la otra mitad que no hiciera ningún cambio. Y después de muchos años de darles seguimiento, vimos nada. No vimos nada. No hubo diferencia en el cáncer, en el riesgo de cáncer de mama, ni colorectal, ni de cáncer en general, ni siquiera beneficios en términos de enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular, ni diabetes. En este estudio vimos que esto de reducir las grasas no tenía ningún efecto y entonces podemos llegar a varias conclusiones, por lo menos a partir de este estudio individual. Es que estos datos de observación, seguir a las personas nada más, estarlas observando, no nos va a dar la respuesta correcta. Tenemos que entender los mecanismos a través de los cuales la dieta y el estilo de vida están trabajando. Podemos ver qué genes se activan, qué proteínas cambian y todas son cosas que sí podemos probar en el laboratorio. Y ya que identificamos estas cosas, entonces necesitamos hacer estudios más pequeños con un resultado intermedio, no un estudio de 50,000 personas donde no aprendemos nada. Mejor hacemos estudios de 20, 50, 100 personas y aprender más. Y aunque tuviéramos una intervención perfecta, una dieta, tenemos que entender cómo lograr que la gente del mundo real la coma. A lo mejor menos grasa, más verduras es la respuesta, pero ¿qué pasa con el cumplimiento? ¿Va a cumplir la gente hasta ver los beneficios? Y entonces, ¿qué pasa con todas estas preguntas? Primero tenemos que entender cuál es la intervención que estamos haciendo, qué tipo de dieta, qué tipo de ejercicio, en qué población vamos a hacer la prueba, cuándo vamos a intervenir, antes del cáncer, en las primeras etapas, cuando están recibiendo quimioterapia, porque la dieta en cada una de estas etapas puede ser diferente. ¿Y cuál es el resultado que buscamos? Sería maravilloso decir que vamos a vivir más y mejor, pero no podemos decir necesariamente que podemos hablar que un estudio del estilo de vida nos va a dar las respuestas, porque podríamos tardar 30, 40 años si necesitamos las respuestas más rápido. Y aún si vemos que esto funciona, ¿cómo podemos lograr que la gente cumpla, que se adhiera a este estilo de vida? ¿Y qué pasa con estas preguntas? Bueno, la cuestión es que muchas de estas preguntas no se pueden responder porque necesitas personas que trabajen en diferentes disciplinas y las diferentes disciplinas no se comunican entre sí y entonces no sabemos. Nuestra meta, nosotros tenemos trabajamos en el CIRCLE, que es el Centro de Investigación Integrada en Cáncer y Estilo de Vida, donde tratamos de trabajar juntos para responder estas preguntas importantes que nos van a llevar a determinar nuevas intervenciones y terapias desde el punto de vista del estilo de vida de las personas que nos van a ayudar a mejorar su vida. Entonces, este CIRCLE tenemos epidemiólogos que estudian lo que la gente come, dónde vive, personas que hacen ciencia básica, investigadores clínicos, todos trabajando juntos y podemos ofrecer atención completa y compasiva para cáncer que esté basada en ciencia.
que sus raíces estén basadas en estudios clínicos y que nos ayuden a seguir progresando en este campo, pero solamente si estos tres grupos trabajan juntos, vamos a poder avanzar. Pero para esto necesitamos visión, que tenemos, pacientes, paciencia, tiempo, compromiso, porque son estudios difíciles que llevan muchos años y hay que ser perseverantes y necesitamos recursos, necesitamos apoyo, financiamiento, filantropía, todo lo que podamos para poder hacer estos estudios. Les voy a dar ejemplos de cosas que hemos hecho en el Circle en relación con la obesidad y el cáncer de próstata. Primero, les quiero mostrar unas diapositivas que en realidad nos están contando una historia. No es una historia bonita, pero es una historia. Aquí vemos la probabilidad de obesidad en Estados Unidos. Esto fue en el año 1990. La mayoría de los estados estaban como en un 14%. Había dos donde era como un 15%, Mississippi y Virginia Occidental. Y había algunos estados donde ni siquiera tenemos datos porque en realidad no era importante estudiarlos, pero vamos a ver cómo ha ido cambiando con el tiempo. Como ven, empieza a aumentar el número de estados que llegan al 15-19%. 3 estados están por encima del 20% y es apenas 1997, hace menos de 25 años. Vean este primer estado que está por encima del 25%, hace solo 20 años. Pueden ir viendo cómo va cambiando. Aquí hay un estado, Colorado, que se mantenía en 2009, pero para 2010 incluso ellos estaban por encima del 20%. Y sigue empeorando. Para 2019, con excepción de un estado, el resto del país estaba por encima del 25%. Hay muchos estados que ya están en 30 y otros 35% de obesidad. Son cambios enormes en la medida de la cintura. ¿Y por qué estoy hablando sobre obesidad si yo en realidad soy urólogo y me enfoco en cáncer de próstata? Bueno, porque las personas que tienen obesidad tienen más probabilidades de morir por cáncer de próstata. Estos son datos de 2 estudios grandes con un total de casi 800,000 hombres desde la década de los 60 a los 80, más de 10 años de seguimiento, y vean que mientras más alto es el índice de masa corporal, mayor es este riesgo relativo, la probabilidad de morir por cáncer de próstata. No solamente tener cáncer de próstata, sino morir de cáncer de próstata. ¿Y qué podemos hacer? ¿Por qué están subiendo las tasas de obesidad? Bueno, veamos aquí. Esta es una diapositiva compleja, vamos a ir poco a poco. Aquí vamos a ver, esta línea es sobrepeso, esta línea dorada, obesidad. Vean, esta es la década de los 60, 70, iban subiendo, pero era muy lento y de repente llega el gobierno de Estados Unidos y dice, la grasa es mala, dejen de comer grasa. Aquí, ocurrió aquí. Vean que exactamente en ese momento empezaron a subir las tasas de obesidad. En cuanto el gobierno nos dijo cómo comer, empeoró todo. ¿Y qué fue lo que hizo? Nos dijo no coman grasa y la gente salió y empezó a comprar helado bajo en grasa y todo era bajo en grasa o sin grasa. Mi hija una vez en Halloween fue a pedir dulces y lo único que tenía era una cosa que era llenísima de azúcar y el paquete decía no tiene grasa. Y son dulces anunciados como dulces libres de grasa, sin grasa, pero vean el consumo de azúcar, vean cuánta azúcar estamos consumiendo. Trigo, el consumo de trigo, que es un tipo de azúcar, vean cómo va subiendo drásticamente. Y vean aquí, 2000. De repente dijimos, pero es que el azúcar no es buena y a lo mejor la grasa no es tan mala. Dejen de comer azúcar. Bajó el azúcar.
Y las tasas de obesidad bajaron un poquito temporalmente y han estado más o menos estables. Pero de todas maneras seguimos comiendo mucha azúcar. Cuando lo comparamos con la cantidad de azúcar que comíamos hace 50 años, se ha triplicado la cantidad del consumo de azúcar en estos años. Y en este contexto hubo un estudio que tomó muchos otros estudios clínicos y los analizó y vieron en todo este número de personas, más de 7,000 personas, vieron cómo es la mejor manera de perder peso, cómo podemos perder peso. Y la conclusión es que para perder peso hay que comer una dieta baja en carbohidratos, azúcares. Si puedes evitar el azúcar, en 6 meses puedes perder 8.73 kilos. A lo mejor tienes un pequeño rebote, a lo mejor hay un problema, pero estás perdiendo más de 7 kilos al año, en un año. Y esto es lo que te lleva a una disminución en tu peso. El azúcar es mala para la obesidad, es mala para el cáncer. ¿Qué pasa si no comemos azúcar? Bueno, pues decidimos probarla y empezamos en un estudio en ratones. Porque, ok, no tienes azúcar, pero ¿qué vas a comer? Vamos a ver qué comieron estos ratones. Empezaron con una dieta, se les inyectaron unas células tumorales y luego les dimos seguimiento a los ratones a ver qué pasaba con ellos, cuál era el resultado. Aquí tenemos bajo en carbohidratos, nada de azúcar. Proteína se quedó igual, la misma cantidad de proteína sin azúcar. Aquí comiste mucha grasa. Aquí es donde están muchos de los estadounidenses, casi 50% azúcar, poca proteína y grasas. Y aquí tenemos un grupo de muy bajo en grasas. Una dieta vegana, por ejemplo, 12% de sus calorías provienen de la grasa. Es una dieta muy baja en grasa. Entonces, inyectamos estas células tumorales en los ratones, les dimos sus dietas y ¿qué fue lo que pasó? Esta es la dieta de los ratones, baja en carbohidratos, aquí baja en grasa, y la dieta occidental fue la peor de todas porque contiene grasa y azúcar, pero la baja en carbohidratos fue la mejor. Y creemos que esto tiene que ver con la insulina. Así que vimos los niveles de insulina. La insulina es una hormona que produce tu cuerpo y cuando comes azúcar se produce la insulina. Aquí vimos que bajó con las dietas buenas y subió con la dieta mala, pero se ve demasiado bonito para ser verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Baja la insulina, ¿qué pasa con el tumor? ¿Qué pasa con la grasa que estás comiendo? ¿A dónde va la grasa? Entonces vimos los hígados de los ratones y dijimos, estos hígados deben tener mucha grasa. Y sí, vimos mucha grasa, pero vean, baja en grasas, baja en carbohidratos y la occidental. Y la baja en carbohidratos es la que tiene menos grasa en el hígado. Muchísimo menos grasa en el hígado que con las otras dietas. Así que comer las grasas, bajas la insulina y mejoras los niveles de grasa en el hígado. Y entonces tomamos esta información y dijimos, vamos a ver si esto funciona en personas. Así que tomamos a un grupo de hombres con cáncer de próstata que estaban empezando esta terapia que se llama ADT. Es una terapia hormonal que es terapia de privación androgénica. Y aquí vemos que esta terapia hormonal puede ocasionar problemas con la insulina, puede incrementar el riesgo de padecer diabetes. Y queríamos ver si lo podíamos evitar diciéndole a la gente que no comiera azúcar. Así que recomendamos 20 gramos de carbohidratos al día. Ni siquiera podían comer una rebanada de pan, ni arroz, ni papas, ni pasta, ni fruta. La fruta tiene mucho azúcar. No podían beber alcohol, muy restringido. Pero la pregunta era, ¿funciona? Y también les pedimos que caminaran más. ¿Y qué fue lo que vimos? Aquí teníamos 45 hombres. Aleatorizamos a 42. Y aquí
Tuvimos algunos que se retiraron del estudio en el grupo bajo en carbohidratos y esto aprendimos mucho. Y luego tuvimos aquí la dieta estándar, que también tuvimos algunos pacientes que no terminaron, pero al final tuvimos 29 personas que completaron el estudio. Y cuando lo vimos, como era de esperar, teníamos hombres con cáncer de próstata de 66 años en promedio, peso de unos 100 kilos, índice de masa corporal 29, glucosa normal. No permitimos diabéticos en el estudio y el PSA, que es el antígeno prostático, aquí vimos que era lo que pasaba. Esto es para los pacientes de cáncer que necesitan una terapia hormonal. Entonces hicimos estos estudios y aquí el reto siempre es el siguiente. Tenemos un grupo de control al que le decimos que no haga cambios. Y entonces vimos este grupo de control en este estudio aleatorizado. Vimos que a los 3 meses, esta es la resistencia a la insulina. Empieza a empeorar, como podemos ver, en camino a la diabetes. Hubo un cambio en el PSA, aquí hubo un poco de pérdida en la densidad ósea y esta es la masa corporal. Y esta es con la terapia hormonal. Entonces, el grupo de control parece que no nos escucharon mucho cuando dijimos, bueno, el azúcar puede ser mal y los aleatorizamos y les dijimos, pero no hagan ningún cambio, algunos tal vez hayan hecho cambios y entonces lo comparamos con el grupo de intervención y aquí pudimos ver que a los 3 meses la insulina estaba significativamente menor. No solamente habíamos detenido el camino hacia la diabetes, sino que habíamos incluso mejorado. También vimos un cambio, que las hormonas estaban trabajando muy bien en cuanto al tumor. Habían perdido tal vez no 7, los 8 kilos que vimos en otros estudios que ya mencionamos, sino 10.6 kilos en 6 meses. Fue una disminución de peso drástica. También se detuvo la pérdida de densidad ósea que habíamos visto en la terapia hormonal y en cuanto a la grasa, perdieron grasa. Bajaron de peso, se pusieron más flaquitos, detuvieron el camino a la diabetes, detuvieron la pérdida ósea y tuvieron los mismos y buenos resultados en cuanto al tumor. Y esto es algo muy emocionante. ¿Podemos detener el crecimiento de los tumores como en los ratones? Bueno, para ver eso hicimos este estudio, que es un estudio aleatorizado. Igual, 20 gramos de carbohidratos al día comparado con un control, hombres que habían tenido cirugía o radiación, pero el tratamiento no había funcionado y su PSA estaba aumentando. Y el resultado primero es cuánto tiempo tarda en duplicarse esta PSA, que es el tiempo de duplicación. Es decir, qué tan rápido habíamos aumentado. Aquí tenemos este estudio de inscritos 78, aleatorizados 57, pero vemos la dieta de bajos carbohidratos. Empezaron 30 y terminaron 26, solo perdimos a 4 personas. Con la dieta estándar empezaron 27 y perdimos a 8 personas. Es decir, perdimos el doble en el grupo estándar porque sus tumores progresaron y tuvieron que necesitar algún otro tratamiento. Así que aquí ya vemos que esto nos señala que tal vez la dieta sí tiene algo que ver. Y entonces vimos que estaban comiendo. ¿Qué están comiendo? Esta es la línea de la visita inicial en el basal y aquí vimos la disminución de carbohidratos. Esta es la dieta baja en carbohidratos. El control tuvo un cambio, es muy ligero hacia abajo, pero no mucho. Y luego, ¿qué come el grupo bajo en carbohidratos? Carbohidratos, un poco más de proteína, pero no como si estuvieran comiendo huevo, tocino y un corte de carne todos los días. Y aquí también vemos que en este no hubo así como que mucha diferencia en grasas, es más o menos la misma dieta, solo quitamos los almidones, las pastas, el arroz, los postres, el pan, todo eso lo quitamos. Y cuando vemos aquí en este estudio, aquí tenemos bajo en carbohidratos. Se necesitaron 20 meses para este tiempo de duplicación del PSA y en este 15 no alcanza el valor que nosotros decimos que es estadísticamente significativo, pero luego aquí vimos que sí se detuvo el tumor. ¿Cuántos? Y comparado con el control.
Y luego, qué tan rápido estaba creciendo el tumor antes del estudio. Vimos también el peso, la raza, diferentes factores, porque queremos estar seguros que estos factores dentro de un estudio pequeño sean similares. Y entonces vimos que este grupo tardó casi 2 años y medio en duplicar la PSA y este grupo en 13 meses. Así que si esto continúa en un par de años, este tumor pasa de una célula hasta 16 células y este crece nada más 1, 2, 4 células. Así que en unos cuantos años, este grupo tiene un crecimiento del tumor mucho más rápido y aquí podemos ver que este valor sí es estadísticamente significativo. Vimos otros factores y aquí vimos que habían perdido casi 11 kilos y el grupo de control medio kilo fueron lo que bajaron. Colesterol, no hubo cambio en el colesterol HDL, que es el bueno, subió. A lo mejor estás comiendo un poco más de proteínas y de grasas, pero sube el colesterol bueno. El colesterol malo sube, pero no fue muy significativamente. Los triglicéridos relacionados con azúcar y cuánta sangre está en tu sangre y la HbA1c, que es un marcador de diabetes, disminuyó. Estos dos últimos, triglicéridos y HbA1c, disminuyeron. Y aquí, como vemos, hubo menos peso, hubo niveles de glucosa en la sangre menores. Y esto suena muy bien, pero ¿hay algún problema? Bueno, tienes de esta grasa, esta proteína, y muchos dicen, eso no es bueno para el corazón. Sabemos que la grasa no es buena para el corazón, así que, ¿qué va a pasar? Bueno, en un principio se sentían fatigados, tenían síntomas parecidos a una gripe, necesitaban tomar mucha agua y pues sientes que te sientes como si hubieras tomado mucho alcohol, como si estuvieras crudo, y eso es normal. Así que vimos la fatiga y se había un cambio a los 6 meses. Estas son las personas que no tenían fatiga cuando vinieron o general. Aquí podemos ver que esta es la dieta baja en carbohidratos y se sentían mejor después de unos 3 meses. Solo una persona de 25 dijo que se sentía peor después de 6 meses comparado con el inicio. Y aquí el control, 2 personas que no se sentían mejor, pero es muy poco. Pero es un número pequeño de personas. Y que incluso antes de iniciar el estudio dijeron que tenían fatiga, que se sentían cansados, que no tenían mucha energía. Y entonces vimos esta fatiga en la visita inicial. Aquí tenemos que en el control no hubo cambio, pero los de una dieta baja en carbohidratos sí tuvieron una mejoría en 75% de las personas, pero solamente eran 4 personas. Pero este valor es un valor estadísticamente significativo que genera la hipótesis, es decir, nos genera la idea de que tal vez la disminución de peso con una dieta baja en carbohidratos pueda reducir la fatiga en los pacientes con cáncer y es algo que estamos muy emocionados de probar. También vimos el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular. Este es el riesgo, que es un método de calcular el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, qué tanto riesgo tiene mi paciente de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y aquí vemos la diferencia. Lípidos, índice de masa corporal. Aquí usamos colesterol baja, esto no es significativo, pero si lo vemos viendo el índice de masa corporal, cuánto pesan, entonces aquí vemos que la diferencia es bastante grande. Y este es el síndrome metabólico, el número de personas que tenían síndrome metabólico, que es el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. 1 de cada 3 lo tenían en control y permaneció igual. 1 de cada 3 en el grupo de la dieta baja en carbohidratos tuvo una disminución. Y aproximadamente un 10% de las personas tuvieron este cambio. 1 de cada 5 personas tuvo este cambio. Aquí vemos que 30% de las personas bajaron al 10 y 2/3 de las personas tenían síndrome metabólico. Pero después de 6 meses, en algunas personas se pudo curar este síndrome metabólico simple y sencillamente eliminando los azúcares. Y entonces la pregunta es, ¿tiene efecto sobre el tumor?
Bueno, ya vimos que podíamos disminuir la velocidad en la que crece el tumor. ¿Y cómo? ¿Cuáles son los genes que se activan? ¿Cuáles genes se desactivan? ¿Las proteínas afectan? ¿Cómo funciona? Y actualmente estamos haciendo ese estudio entre hombres con cáncer de próstata, que son pacientes donde solamente tenemos vigilancia activa viendo el tumor, no tienen tratamiento, es riesgo muy bajo, que coman dieta baja en carbohidratos, otros que no hagan cambios, hacemos biopsias y vamos viendo el tamaño del tumor. Nuestra meta es tener 40 pacientes, tenemos 60 reclutados, pero bueno, ya sabemos que la COVID ha sido un desastre para muchas cosas y ha también sido muy complicado traer pacientes a estudios clínicos por la COVID. Así que en este último año y medio no hemos podido reclutar a tantos pacientes, pero esperemos que pronto esté mejor controlada la situación de la COVID y que podamos continuar haciendo estos estudios clínicos, que todo mejore para los estudios clínicos. En conclusión, la obesidad está incrementando. La obesidad está vinculada con cánceres más agresivos. A través de los estudios hemos visto que perder peso con una dieta baja en carbohidratos en hombres con cáncer de próstata nos ayuda a disminuir el peso, mejorar los niveles de azúcar en la sangre y mejorar el colesterol, reduce el riesgo de síndrome metabólico, que es un factor de riesgo muy importante de enfermedad cardiovascular y puede incluso reducir la enfermedad cardiovascular. No hay problema con el crecimiento del tumor, pero necesitamos todavía más estudios para saber si realmente está disminuyendo el tiempo en el que tarda en crecer el tumor. No estoy sugiriendo que la dieta baja en carbohidratos sea la respuesta a todos nuestros problemas. Es una dieta nada más, una sola dieta la que hemos visto. Funciona bien, pero tenemos que seguir haciendo más estudios con diferentes pacientes en diferentes momentos y tal vez diferentes dietas sean la respuesta, pero no todas las dietas quizá funcionen igual. Y cuando hablamos con los nutriólogos, con los expertos en el área de la dieta, parecen hasta políticos porque no pueden encontrar un punto en común, no están de acuerdo. Y bueno, pero cuando podemos estar de acuerdo, estamos de acuerdo en que el azúcar es mala, los alimentos procesados son malos y necesitamos comer más alimentos que crezcan de manera natural. Quizá una dieta totalmente natural sea la razón por la que las personas que comen ese tipo de dietas que están viviendo de la tierra son más saludables, pero esto es una prueba. No es tampoco así como que abracadabra esta dieta y ya podemos seguir analizando las dietas de manera científica para ver qué dietas funcionan, cuándo, en qué tipo de tumores, pero para ello necesitamos recursos y necesitamos tiempo. Y si lo tenemos, entonces podemos determinar cuál es el estilo de vida correcto que mejora la salud de las personas. Pero puede ser diferente para diferentes personas en diferentes momentos y bajo diferentes conclusiones. Así que, como ven, es muchísimo el trabajo que nos queda por delante, pero al final del día, creo que todas son preguntas que vamos a poder resolver. Les agradezco mucho su atención y con gusto puedo responder sus preguntas. Muchas gracias, doctor Friedland. Tenemos varias preguntas. La primera, si me permite, déjeme revisar el chat. Esta pregunta es de Emily Yokohama. Y pregunta sobre los tipos de cáncer germinal. ¿Están relacionados con el metabolismo de los lípidos o la obesidad, este tipo de cáncer? Me imagino que con cáncer. Como cáncer testicular. Bueno, el cáncer testicular es un cáncer que no tiene un vínculo tan fuerte con obesidad. Eso es algo que sucede más temprano en la vida. Hay ciertos factores de riesgo como antecedentes, testículos que no descendieron correctamente o este es un tipo de cáncer entonces que no está tan vinculado con la obesidad. El cáncer ovárico tiene un vínculo más fuerte con la obesidad, sin embargo. Muchas gracias, Emily, por tu pregunta. Creo que la parte que menciona el doctor
referente a los lípidos y el cáncer germinal. La parte germinal nos indica una parte que viene en los genes, o sea, no es algo que a veces podamos prevenir. Pero muchas gracias por tu pregunta. La segunda pregunta que tenemos aquí, the second question that we have already here is, Centro. La segunda pregunta que tenemos, Centro Libanés, México. El Centro Libanés es un centro para estar en buena condición física, no de dieta, y me preguntan acerca de la aptitud física, de estar en buenas condiciones y diferentes maneras de poder liberar el estrés a través del ejercicio. ¿Usted tiene alguna opinión, no sobre dieta, sino centrándonos en Centro Libanés como un centro para la buena condición y la aptitud física? Bueno, creo que la condición física es muy importante. Los datos nos sugieren en general que hacer más ejercicio es mejor, particularmente el ejercicio vigoroso, es decir, ejercitar hasta que suba la frecuencia cardíaca, que empiece a latir más rápido. Así que una plática tranquila, platicando con tu pareja, pues es muy bonito, pero idealmente deberías de hacer un ejercicio que haga que tu corazón realmente empiece a bombear sangre, que empieces a respirar más rápido. Y eso es lo importante para la salud, para sentirte mejor. Sí, ayuda a que comas azúcares ocasionalmente. Esto te ayuda con su metabolismo, pero también hemos hecho estudios en cáncer de próstata donde tienes este concepto. Puedes tener sobrepeso, pero si estás ejercitando mucho y estás en buena condición, entonces está bien. Y los datos que hemos visto en cáncer de próstata sugieren que si puedes tener sobrepeso, pero haces ejercicio y te sientes bien, no importa, tienes sobrepeso. Y sí, el ejercicio es bueno, pero hay que combinarlo con un programa para bajar de peso y bajar a tu peso normal. Muchas gracias. Thank you very much for your answer related this. Muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta que me llegó al teléfono dice, en México, creemos que un tequila al día te protege contra problemas cardíacos. Bueno, ya sabe, usted decía que cero alcohol. Y entonces aquí la pregunta es, un tequila al día ¿realmente nos protege contra algún problema cardíaco y tal vez nos pueda proteger contra algún tipo de cáncer? Es la creencia local en México, pero ¿cuál es su opinión? A ver, bueno, alcohol. Se han hecho más estudios con vino tinto que con tequila. El vino tinto con los taninos, etcétera. Pero el alcohol a baja dosis, 1 al día, sí tiene ciertos beneficios para el corazón. Puede elevar tu colesterol bueno, ayudarte a relajar, reducir el estrés, pero una copa al día también puede incrementar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Se han hecho estudios muy grandes que ven el riesgo de que la persona viva o muera. Olvídate si es cáncer, corazón, etcétera. No, en general, el riesgo de que la persona tenga una vida más larga o una vida más corta por el alcohol, y la respuesta es 1 copa al día. 1 copa al día realmente no afecta si vives más o vives menos. Está bien. No es que fuera bueno, pero no era malo. Pero cuando subes a 2 al día, entonces la vida sí fue más corta en los estudios. Ahí es donde empiezan a cambiar las cosas para los beneficios. Así que no creo que necesariamente un tequila al día sea algo bueno, pero tampoco creo que necesariamente sea malo. Creo que esa es una decisión personal
Si te ayuda a estar más contento y más relajado, pues qué bueno, porque también es importante, pero en términos de tener una vida más prolongada, probablemente no marque ninguna diferencia. Una copa. Creo que esto es un reto de paradigmas. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, si la conferencia la dieran en Francia, dirían, el vino tinto es el camino para la vida. Muchas gracias. Tengo otra pregunta muy interesante. Prosthetic cancer under treatment. Ya, cuando soy paciente de cáncer de próstata, ya estoy bajo tratamiento. Usted diría que si yo cambio mi dieta, esto pueda modificar el historial de mi cáncer. Es una muy buena pregunta y al final la respuesta es no lo sé. Espero que sí, creo que sí, pero no lo sé. Este es el tipo de estudios que estamos tratando de hacer. Son estudios pequeños los que hemos hecho hasta ahora, muy pequeños, con pérdidas de peso muy grandes, comiendo prácticamente cero azúcar. Y estos son los que nos dicen que tal vez sea la respuesta, pero creo que eso también depende del tumor. Sabemos también que hay ciertas mutaciones genéticas en el tumor que en ocasiones hacen que no responda a la pérdida de peso. No todos los tumores responden a la pérdida de peso. Estamos trabajando, estamos viendo qué tumores responden, qué tumores no responden, por qué y cómo podemos mejorarlo. Así que mi respuesta en breve sería a esta pregunta tan importante es no lo sé, espero, creo que sí, pero no lo sé. Muchas gracias, soy oncólogo y quisiera dar una respuesta en español. Para mí, la parte del estilo de vida, independientemente si seamos hipertensos, con colesterol alto, con problemas de cáncer, el estilo de vida nos va a dar una mejor vida. Y este estilo de vida nos está basado en lo que la conferencia de hoy nos dice: tener una dieta adecuada. Nosotros dependemos mucho de la dieta norteamericana y finalmente me como una hamburguesa, finalmente tengo cáncer y me voy a morir. No. Yo creo, verdaderamente creo, que un estilo de vida en cuanto a lo que comemos, hacemos ejercicio, verdaderamente modificaría nuestra situación respecto al cáncer. Y ahí me gustaría preguntarle a Jorge, ¿cómo ve esta respuesta? My answer, doctor, was that really, if we have the habit to... Mi respuesta es que si tenemos el hábito de modificar nuestra dieta y modificamos nuestro estilo de vida, realmente podemos mejorar o tener un impacto no solamente en el cáncer, sino en nuestra vida diaria. No tenemos estudios clínicos relacionados con esto. Pero si realmente nos comprometemos con el estilo de vida, con llevar un estilo de vida contra la obesidad, no solamente estamos hablando de cáncer, estamos hablando también de hipertensión arterial y problemas cardiovasculares. Y entonces la historia natural de esta información sería modificada.
Nuestro principal problema es que estamos muy cerca de la dieta de Estados Unidos, hamburguesas, hot dogs y todo eso. Pero si realmente buscamos prevenir enfermedades o trabajar con una enfermedad, como en este caso cáncer de próstata, realmente podremos modificar la historia de la enfermedad. Y ahora le pregunto al doctor Jorge, que es un experto en obesidad y que tiene un puesto clave en el país, le pido que nos dé sus comentarios. Adelante, Jorge. Bueno, yo quisiera participar comentando que debemos de personalizar en cuanto a cuáles son los inconvenientes que pudiera tener el paciente en hacer una dieta tan fuerte. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo que la modificación en el estilo de vida es primordial para estar sanos. De tal manera que solamente platicando con cada uno de ellos, analizando cuáles son sus circunstancias, porque suele suceder que uno puede implementar una dieta muy utópica y resulta que el paciente no tiene para cumplir ni por los horarios, ni por los tiempos, en fin, habría que personalizarla, pero en términos generales, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepe, que definitivamente hay que modificar el estilo de vida en cualquier tipo de enfermedad y sobre todo en el afán de prevenir ciertas enfermedades. Ok, gracias, Jorge. Doctor Stevens, basically, it's about that we need to modify. Dr. Friedland, como ve, la opinión es que sí, debemos modificar nuestro estilo de vida y le voy a pedir a Jorge y a usted to write some monography related que redactaran una monografía sobre el impacto del estilo de vida en el cáncer para publicarla en nuestra revista local para el centro libanés. Y como nos decía Jorge Azar, realmente necesitamos modificar nuestro estilo de vida. Esa es la respuesta a esta pregunta y bueno, muchas gracias por esta pregunta. Doctora Silvia Chavira o Dr. Jorge Goldberg. Y quisiera saber si la doctora Silvia Chavira o el doctor Jorge Goldberg tuvieran alguna pregunta para el doctor Friedland. Hi, hola, buenas noches. Me gustaría preguntarle a Stephen, además de la dieta, que queda claro que su enfoque en su grupo de Circle ha demostrado los beneficios de la dieta no solo en cáncer de próstata, sino en otros cánceres, ¿qué le gustaría terminar para cerrar su plática tan interesante? Comentarnos, además de la dieta, ¿qué otros cambios en el estilo de vida, ya sea ejercicio, manejo de estrés, alguna otra cosa que nos quisiera decir para disminuir el riesgo tanto de
cáncer como de obesidad? Gracias. Jorge, yo creo que lo tienes que hacer en inglés porque creo que no hay traducción español-inglés. Okay. Hi, Stephen. Hi, this is Jorge Goldberg. I'm the Repito senior mi pregunta en consultant for inglés. Soy Jorge Cedars-Sinai. Goldberg, Could you just finish consultor the senior de magnificent Cedars-Sinai. presentation Muchas you made? gracias por esta magnífica Tell us, presentación. besides diet that you have proven Además de and la you have dieta que discussed with all the ya studies nos you've done, has platicado any other con todos estos recommendations you estudios, have ¿hay to our alguna otra Mexican recomendación population que tengas besides para diet? la población en It's México, además exercise, de la stress dieta, reduction, is any other ejercicio, things that manejo you del may recommend estrés? to us ¿Qué that we otras can cosas nos probably puedes start doing recomendar tomorrow que podemos besides empezar a hacer the diet? mañana, además you. de la dieta? Sí, es una pregunta importante. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar mañana? Hablamos de la dieta, del ejercicio, más es mejor. El ejercicio que realmente hace latir tu corazón es el mejor. Y creo que, bueno, hay que enfatizar que la dieta y el ejercicio en esta pandemia son muy importantes por tantos efectos negativos. Y hay también definitivamente que encontrar una forma de reducir el estrés. Por ejemplo, meditación, tiempo solos, en silencio, a lo mejor pintar o lo que a ti te guste. Pero algo que también nos puede ayudar es un buen descanso por la noche. Muchos estudios nos muestran que el buen descanso por la noche es muy, muy importante. Yo siempre les digo a mis pacientes que necesitan dormir y descansar en la noche, irse a la cama a la misma hora todas las noches, levantarse en la mañana, que la cama sea un lugar para dormir, que no sea un lugar para trabajar, que no te sientes con la laptop en la cama y te quedes ahí sentado trabajando ahorita que tantos de nosotros trabajamos en casa, porque si lo empiezas a asociar con el trabajo, tu cuerpo ya no se va a acordar que la cama es para dormir. También es importante que no haya mucho ruido, que tu recámara esté fresca, porque duermes mejor cuando la recámara está fresca. Y son muchas cosas que podemos hacer para tratar de mejorar el sueño, de estar más contentos, de reducir el estrés. Hay muchas cosas que podemos tratar de hacer para reducir el estrés. Para reducir el estrés, para reducir la ansiedad, para estar más contentos. El caballito de tequila, si es lo que necesitas, adelante. Es uno al día y creo que está bien. No más de uno. No más de uno. Y bueno, la dieta. Bueno, hemos visto nuestros estudios, tal vez es un poco extremo, pero bajar azúcar, subir otros tipos de alimentos y subir tu nivel de ejercicio. Pero tengo un mensaje final. Mi mensaje final sería: todos vemos personas, especialmente en este mundo de Instagram, personas muy delgadas con todos sus videos de mucho ejercicio, comida súper saludable. Los ves y luego volteas y te ves y dices, pues yo nunca me voy a poner como él, entonces ¿para qué lo intento? Y yo les digo a mis pacientes, la meta no es ser perfectos, la meta es ser mejores, estar mejor. A veces la gente necesita y hace el cambio muy rápido, pero otros que dicen, bueno, en lugar de comerme una galleta, me voy a comer unas nueces. Y si ese es el cambio que necesito, adelante, empiezo en chiquito y voy cambiando poco a poco. Estilo de vida, dieta. Dieta en griego es estilo de vida, no es un cambio a corto plazo solo para bajar de peso y salir en Instagram. Es algo que haces y que debes de mantener por el resto de tu vida. La meta es ser mejores, no ser perfectos. Great. Thank you very much. Just before Silvia, I got Muchas gracias. Tengo otra on my mobile. pregunta aquí en mi teléfono. Actually, well, maybe it's out of our focus, but A lo mejor está un poco fuera de nuestro punto, pero la pregunta dice, Dr. Friedland, could you tell us 2 words related to your experience with ¿nos robotics? podría decir o hablar sobre su experiencia con cirugía robótica en cáncer de próstata
en el Cedars-Sinai, LA. La cirugía robótica es una forma de tratar cáncer de próstata, particularmente para personas cuyo tumor no se ha extendido. Puede curar el cáncer incluso en personas en donde el tumor ya se ha expandido, porque al retirarlo se les puede ayudar a vivir mejor y a vivir más tiempo. Y hay muchos expertos que hacen cirugía robótica y que son muy, muy, muy buenos, tienen mucha experiencia y tienen grandes habilidades en cirugía robótica. Yo nunca he entrenado en robótica y llegué a Cedars-Sinai y empecé a hacer cirugía en cáncer de próstata y vi cirujanos robóticos que eran muy buenos, eran tan buenos que yo, y entonces yo los empecé muchos de mis pacientes querían la cirugía robótica y yo empecé a mandar a mis pacientes a remitirlos con estos cirujanos robóticos porque son excelentes. Si están en México y no pueden encontrar a alguien que haga cirugía robótica, son bienvenidos a venir a Los Ángeles, al Cedars-Sinai, y si no es posible, en tanto encuentren un buen cirujano, es algo bueno. No necesariamente es malo no encontrar la cirugía robótica, pero si pueden, aquí en Cedars-Sinai tenemos excelentes cirujanos. Muchas gracias. Nos están pidiendo la información de contacto en caso de que alguien esté interesado en esto que nos comenta de la cirugía robótica. Sí, con mucho gusto. Les repito, yo no hago la cirugía robótica, pero los puedo remitir con mis colegas, pero si es algún otro aspecto de cáncer de próstata, con mucho gusto los recibo. Muchas gracias. Y ahora quisiera saber si la doctora Chavira Al-Hakim. Quisiera saber si ella tiene alguna pregunta. Ella está relacionada con Al-Hakim y creo que vamos con la doctora Chavira y luego vamos al cierre. Quien es la presidenta de los expresidentes, tiene una situación muy importante en Centro Libanés, nos pudiera, si quiere, hacer una pregunta o finalmente hacer un cierre final de todo esto. Dr. Stephen, one thing that I think that we have to talk right now is Dr. Friedland. Muchas personas piensan en el cáncer de próstata como un problema de hombres viejos, pero también es importante enseñarles a los jóvenes, a los niños, enseñarles a comer. Es lo mismo para las niñas, pero hoy que estamos hablando de cáncer de próstata, creo que tenemos que enfocarnos en enseñar a comer y cambiar el tipo de comida que estamos comiéndonos. Por ejemplo, cosas que son locales, tal vez no tanto locales, sino que además también las personas están comiendo más. Sí, estoy de acuerdo. En Los Ángeles tenemos un espectacular y enorme ahí en la calle que pide plantar árboles. Y dice, el mejor momento de plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento de plantar un árbol es el día de hoy. Así que nuestro mejor consejo es no te vuelvas obeso. Empieza a comer bien, haz ejercicio y no tenemos que hablar de cómo cuidar tu cáncer porque probablemente ni siquiera vayas a tener cáncer. No se trata de cáncer. El mejor momento, yo tengo una hija de 2 años. Me gustaría llevarme el crédito, pero no, es de mi esposa. Y
Ella para cenar come carne y verduras, le gusta esta verdura que se llama okra, le gustan las habas, los chícharos. Tenemos un jardín y ella cultiva también edamame. No sabe qué es una galleta, no sabe qué es un dulce, porque así es como ha comido desde que nació, y creo que esto es algo que podemos enseñar desde edades muy tempranas y lograr que la gente empiece a comer bien desde el principio. Es difícil tomar a alguien que creció comiendo pasteles y galletas y dulces y decirle de repente, tienes un problema y tienes que cambiar tu estilo de vida por completo. Es mucho más fácil empezar cuando eres pequeño, cuando puedes realmente instilar estos cambios. Y hay que empezar cuando son chicos. Y los que han llegado adultos y tienen obesidad y tienen problemas, recuerden que nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar, pero mientras más temprano, mejor. Muchas gracias. Creo que esta plática ha tenido mucho éxito. Vamos a darles la información a todas las personas y estoy segura que esto va a lograr una gran diferencia. Esto es lo que necesita el mundo. Muchas gracias por su tiempo. Disfrutamos mucho de su presentación. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un honor. Muchas gracias, Dr. Friedland. Aquí tengo un comentario. Que nos dicen que la conferencia fue excelente, con mucha información, y es algo que realmente va a tener mucho valor en nuestra vida. Muchas gracias. Centro Libanés, México. Es una organización no lucrativa. Y quisiera pedirle a Jorge Azar, a José Atme, a usted y a mí, que escribamos una pequeña monografía de una página para la revista local. Ya sé que no es el New England Journal of Medicine ni The Lancet, es una pequeña revista local, pero realmente les pediría que me ayuden y que todos escribamos una breve página sobre nuestro tema y la mejor manera de enfocar nuestra dieta para contra del cáncer. Y vamos a trabajar en estos textos para la revista de Centro Libanés México, que es una revista muy, 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 muy local. Va a ser un honor. A nosotros nos ayudaría mucho. Y le voy a pedir a Jorge que nos ayude con la coordinación. Jorge Azar, como expresidente de Al-Hakim, para que tengamos una publicación centrada en esta plática. Esta es una revista abierta muy, muy, muy local. Y es la mejor, podemos hablar de la mejor manera de prevenir cáncer de próstata y realmente mejorar nuestro conocimiento y mejorar el estilo de vida en México. Si usted está de acuerdo, vamos a esperarlo, lo esperamos, y muchas gracias por su presentación. Y quiero agradecer también a Cecilia, al doctor Jorge Goldberg, a Cecilia Quijano, que son las personas de Cedar Sinai en México, y muchas gracias por ayudarnos a traerle este conocimiento a la comunidad libanesa en México. Muchas gracias y trabajaremos, vamos a escribir una página.
Jorge Goldberg y Jorge, Silvia, Jorge. Ya para cerrar la sesión. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, magnífico evento, y me comprometo, José, a que publiquemos este contenido para la revista de ustedes, y gracias por su apoyo. Felicidades a Jorge Azar, a ti, a la doctora y a todos por su participación. Gracias a todos. Buenas noches. Felicidades, buenas noches, gracias.